En el capítulo de hoy, de mayor a menor, vamos a hablar del universo de cosas de difícil cumplimiento en términos de seguridad de procesos. Dentro de ese universo de cosas que son difíciles de cumplir, vamos a hablar de disciplina operacional, como un tema que a veces es percibido como abstracto y de difícil cumplimiento. Y dentro de la temática, de la etiqueta disciplina operacional, vamos a hablar de la dificultad de cumplir procedimientos, como gran tema. O sea, vamos a hablar de disciplina operacional. Y conectado con esa problemática, ciertas cosas que están como invisibles en los procedimientos que nos traen un problema práctico. O sea, lo que quiero proponer es, ahí tenemos problemas prácticos que resolver por cosas que están invisibles en los procedimientos. Pero para bajar un poco a tierra eso y ejemplificarlo, voy a leer un texto, un fragmento de un texto de Julio Cortázar, que se llama Instrucciones para subir una escalera. Ok. Ha subido escaleras, sin instrucciones, me imagino. De hecho, en algún capítulo de Brainstorming hablamos de que mi gran accidente fue caerme de una escalera. Con una escalera. Bueno, acá hay algunas instrucciones que quizá te ayuden. Dice así: las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia del nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie, dice el texto. ¿Qué te produce al leer esta? El texto se llama Instrucciones, vuelvo a decirlo, para subir una escalera, y es como bastante particular. Me produce múltiples cosas. Primero, como de alguna manera, como el respeto que te da leer a como algún autor que usa bien el lenguaje, digamos, ¿no? Después, por un lado, la primera idea de más atrás, digo, ¿de qué se está burlando en un texto de esta naturaleza? Bueno, se está burlando de una realidad bastante concreta, que es la imposibilidad que tenemos los seres humanos por diseño biológico de tener comunicaciones efectivas. ¿Viste? En ese hermoso libro que es Ontología del Lenguaje, Echeverría explica perfectamente esto de que los seres humanos somos entidades biológicas cerradas. Entonces, cuando un ser humano emite un mensaje, no funciona como funciona la comunicación, ¿cómo es que le dice? La comunicación instructiva. No es que envías una señal que el otro ser humano va a decodificar. Decodifica, entiende. De la forma exacta en la que fue enviada. No, entra el mundo del significado, que Echeverría le dice de lo interpretativo. Es decir, cuando vos lanzás un mensaje de acá para allá, ese mensaje que llega en términos de vibración y de sonido, para que sea interpretado, no es una señal que se transforma en algo, sino que entra el mundo interpretativo de alguien que le da sentido, y le da sentido dentro de las posibilidades que tiene. Entonces, dentro de mis posibilidades, yo voy a interpretar lo que vos decís. Por eso la frase simple comunicacionalmente es: yo digo lo que digo, pero vos escuchás lo que escuchás. Claro. Digamos. Eso, el texto inmediatamente me trae que ese problema existe y hay que salvarlo. Y como no es un problema del que tengamos conciencia permanente, los procedimientos tienen un gran problema, que las personas tienen que salvar todos esos baches de significado a partir de la lectura. Entonces, cuando te doy este nivel de detalle en la lectura, me estoy riendo un poco de eso, aunque a la vez tengo una sensación de fastidio también, ¿no? Vos sabés que yo pensaba en, conectando esto con esta idea que me tenía un poco obsesionado de que los procedimientos tienen que ser experimentados, me lleva a la experiencia. Yo creo que a mí lo que me pasa es que el texto juega, o lo puedo leer riéndome, porque compartimos, el autor y nosotros, la experiencia
de haber subido una escalera. Claro. Entonces, en ese contraste se torna absolutamente ridículo. Pero, en el caso de un procedimiento... Está bien, ¿eh? Uh-huh. Digamos, supongamos algún trabajador con no demasiada experiencia y le dicen, mire, usted tiene que seguir los procedimientos, ¿no? O en esta compañía nosotros recomendamos que usted no haga nada sin seguir el procedimiento. Entonces se va a enfrentar como experiencia a un texto, en definitiva, por eso lo quería conectar con un texto, porque el soporte más habitual de un procedimiento es un texto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que en ese texto, por lo menos los elementos críticos que se dan por supuestos, ¿no? Este juega con eso. Cosas que vos las tenés en el cuerpo, como una experiencia de subir una escalera, las pone en palabras, de una manera como exquisita, y queda como ridículo. Y alguien podría decir, yo no necesito esto para subir una escalera, ¿no? Entonces, un poco el desafío que yo pensaba es cómo lográs un documento que efectivamente estructure la guía para alguien con la menor cantidad de cosas implícitas posibles. Y las hay cuando lees ese tipo de documentos. Cosas que están en la experiencia del que lo redactó, ¿no? Cosas que la persona simplemente no registró, que debieran ser dichas. Entonces, claro, ahí una de las dudas o objeciones de, bueno, pero ¿qué vas a tener? ¿Un documento de 28 páginas para hacer qué? ¿No? Entonces, un poco era eso. Porque de hecho el comentario es que los procedimientos sean lo más simple posible. Claro. Como con un afán simplificador, uh-huh. Pero que a la vez no solo necesitas el documento porque la normativa te lo requiere, además necesitas que ese documento funcione como recordatorio o como... Exacto. A veces funciona como recordatorio, a veces como instrucción, ¿viste? Tiene como múltiples usos uh-huh. Según los múltiples niveles de entendimiento que haya alrededor de las temáticas. Pero te quería decir algo con respecto a esto. Cuando aparece la problemática de la persona no entrenada en el procedimiento. O sea, o cambia algo en la instalación que requiere ajustar un procedimiento y a la vez requiere un reentrenamiento. Claro. Versus la instantaneidad de que quien entiende lo haga a partir de su única y exclusiva uh-huh. Vivencia personal. Entonces ahí tenés como un gap muy grande entre el sistema y el individuo. Claro. ¿Viste que hacia dónde apunta la seguridad de procesos? Fortalezcamos el sistema, dejemos de mirar al individuo, uh-huh. En términos culturales, ¿no? Uh-huh, claro. No, pero fíjate que en términos de lo que está, de lo que se asume, por cierto, lo primero que asumís es un poco lo que vos decías en el primer comentario de la introducción. La primera gran asunción es, alguien lee algo y sabe qué hacer. Claro. Y de hecho por eso tenés un dispositivo que te dice, mirá, acá tenés la documentación, déjate guiar por eso. Y la parte de la dificultad, una de las cosas que se puede hacer en disciplina operacional es eso, por lo menos en ciertos aspectos críticos, ¿no? Por ejemplo, yo acá me anoté algunos. Una de las cosas que se suele presuponer y que no están en el texto del procedimiento es ¿cuál es la situación en la que se aplica ese procedimiento? Bueno, si eso no está en el texto, te puede generar un problema y en general sabemos qué ocurre cuando se te genera un problema, es no se sigue. O el famoso, esto no aplica, ¿no? Cuando no está definida la situación de aplicación en el texto del procedimiento, pueden surgir dudas y dificultades ahí. Se da por sabido, en relación a esto, ¿no? Se da por sabido cuándo corresponde usar el procedimiento y cuándo no. ¿Es obvio eso? No sé. Estaba pensando en términos de obviedad. ¿Ubicás la escena? Yo creo que la recontra ubicás, pero por las dudas. La escena del cambio de turno en la serie de Chernobyl. Sí. Que llega el colectivito, se bajan, van a los vestuarios. Sí. Bueno, la escena es bastante más larga y llega a donde se va a producir como la nueva maniobra y lo primero que hacen es revisar el procedimiento. Que tenía instrucciones tachadas. Que tenía todas las instrucciones tachadas. Entonces dicen, bueno, sigan ese procedimiento. Y ahí es donde aparece la brecha entre el que tachó las instrucciones y el próximo que lo recibe. Claro. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Este comentario te quería hacer también. ¿Tenés la experiencia, y eso que vos tenés como una habilidad muy particular
para expresar en detalle, para hacer determinados pedidos. Como estructurás el lenguaje de manera tal de que si yo te pido algo, te doy toda la información completa. Pero eso no es tan habitual. No sé si ubicás la idea de escribir un párrafo y compararlo contra una versión de ChatGPT, de una inteligencia artificial. El nivel de... Yo lo hago mucho. Perdón, eso. solo un paréntesis. Tengo la experiencia de haber tenido que describir lo que alguien tiene que hacer en detalle. Y te juro que sale un texto medio parecido a instrucciones. Casi. Por el nivel de... En el sentido de si no querés dejar nada librado a la descripción de lo que hay que hacer, esa experiencia sí la tuve. Cierro paréntesis. Sí. Bueno, retomo la idea de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, justamente por ser artificial, no tiene todos los sesgos que tenemos los seres humanos, con lo cual esa parte muy concreta es llamativo. Yo me considero una persona que tiene buen uso de las palabras para redactar. Es llamativo el nivel de exactitud que tiene para describir algunos temas. Trae todo. El otro día, por ejemplo, le pedía que describa la escena en la que Gandalf llega al cruce en las minas de Moria, donde tiene que decidir si va a ir por un camino o por el otro, y se recurre a la nariz. Perfecto. Bueno, le pedí a ChatGPT que me traiga una descripción de esa escena. Claro, el nivel de detalle y la forma en la que estructura una narración no es de un cerebro humano, o en todo caso de un cerebro humano óptimo, de los que no hay. Claro. Es como o es una combinación de los mejores. Simula la mejor versión de un cerebro humano. Y yo decía, claro, esto como me parecía una maravilla, y llevándolo al tema de los procedimientos, el procedimiento puede ser como un dispositivo completo usado por... iba a decir máquinas, vamos a decirle seres humanos que somos incompletos en términos de comunicación. Claro. Las habilidades o la habilidad no, las posibilidades de comunicación que tiene el dispositivo humano de protoplasma, que somos, son muy limitadas en la interacción, en el vínculo con materiales. Está bien, tenés luminarias, la especie humana tiene luminarias o individuos que tienen esas habilidades muy desarrolladas, pero cuando tirás la media estadística es muy bajo el vínculo comunicacional que existe entre las personas, medido eso inclusive, ¿no? Las posibilidades de que la comunicación entre dos individuos falle es altísima. De hecho, ¿viste el juego más simple, que es el de la ¿cómo se llama? ¿Cuándo vas pasando la palabra? No. Sí, ¿qué nombre tiene? El teléfono descompuesto. Que haces una ronda y pones una palabra acá y lo que llega, bueno. Siempre cambia. Entonces, cuando esto lo llevas a una dinámica organizacional donde se gestionan riesgos, estos riesgos tienen que quedar documentados, etc., cumplir el procedimiento, algo que se dice así, como con las palabras viajan a una velocidad, pero las acciones, lo material, viaja a otra velocidad muy diferente. Total. Es como infinitamente más lenta la acción que la palabra. Entonces, la idea de cumplir un procedimiento que tiene toda la fuerza de lo lógico, el respaldo legal, del deber ser, tiene un correlato material mucho más duro del que se evalúa. Cumplir un procedimiento no es una pavada, es de una complejidad altísima. Entonces, claro, cuando leo un texto de esta naturaleza, digo, capta un poco esta distancia que hay entre el entendimiento y la palabra. Son dos cosas diferentes, pero entre el entendimiento de las palabras y entre las personas, y además el decir algo versus la acción. No sé si me fui por las ramas. No. Vos sabés que me quedé pensando en términos de lo que está. El otro día leía las noticias, viste que salió lo del Instituto Vaca Muerta, que es un instituto en el que varias compañías han aportado inversión para desarrollarlo. Y contaban que van a tener un equipo, por ejemplo, van a hacer las prácticas de perforación con un equipo de un perforador, ¿no? Que lo consiguieron y qué sé yo. Entonces, de alguna manera yo decía, bueno, se parece bastante a que cuando por lo menos te digan, mira, esto se hace así en un texto, poder ejercitar algunas cosas que involucren el cuerpo, la comunicación y trabajar con la herramienta. Que pueda cerrar las brechas, en forma más experiencial, digamos, y no tanto... Entonces me pareció interesante. Te menciono algunos más. Se presupone que la persona llega con verificaciones, permisos y coordinación resueltos. Esa es otra suposición. Muy bueno. ¿No? Hay miles de cosas que tienen que pasar, bueno, miles no, pero que tienen que pasar antes. Si vos estás ahí, in situ, y traes el procedimiento y no están, o las vas a bypassear o no las vas a tener en el radar directamente. Muy bueno. Se espera que el ejecutante comprenda por sí mismo qué peligro está administrando.
para que tenga sentido el paso que le está pidiendo el procedimiento. Si comprende eso, mucho mejor, porque sabe que si no hace ese paso, se expone a ese riesgo. Eso se presupone que se sabe. La mayoría de las veces no se sabe. Es decir, ¿cómo decidís eso? Se supone que el equipo o el individuo podrá decidir solo cuándo avanzar, cuándo corregir o cuándo detenerse. Eso también lo presupone, en general, ¿no? Está invisible. Lo que estamos proponiendo es, tiene que estar por lo menos como un recordatorio. Me parece buenísimo. Ahora te voy a hacer otro comentario. Como un recordatorio. Te cierro con 2 más. Se da por evidente cómo confirmar que una acción quedó bien ejecutada. Claro. Y por último, se confía en que cada uno sabrá qué le toca hacer sin que el texto se lo aclare. El famoso chequeo de comprensión aplicado a la acción. Claro. No, me parece buenísimo. Vos sabés que yo tuve 2 experiencias muy diferentes con 2 personas con las que trabajaba. Recuerdo que teníamos que avanzar en una temática que no viene al caso. Era como una negociación. De buena fe era la negociación, ¿no? Teníamos que ponernos de acuerdo en un tema muy específico. Y me acuerdo que consulté a alguien sobre qué carril debería. Yo era muy joven en esa época. A ver si hace 20 años esto. Entonces consulté a alguien, le conté el problema, de qué se trataba, cómo venía la mano, qué actores involucraba, etc. Y la recomendación que me dio fue, partíamos de la base de un problema que se iba a resolver de buena fe, ¿no? Me dijo, decí muy pocas cosas, dejá muy pocos puntos por escrito. Tipo, dejá 2 o 3 puntos por escrito que sean como sintéticos y descriptivos del título, pero como lo que me dijo es, avanzá con un acuerdo muy general y resolvelo, ¿no? Como comentario. Ante una situación que podía ser compleja, me dijo, sacá ruido de la conversación, deja poco, acordá y avanzá. Porque eso tenía que ver con lo que ese problema podía traer a futuro. Poca documentación alcanzaba como un acuerdo entre personas, con todo el riesgo que tiene. Nos estamos entendiendo. Todavía no sé si me vas a decir que fue un buen consejo o un mal consejo. No, te lo quiero contrastar contra otro. El consejo, me lo dijo una persona con mucha experiencia, de hecho avancé así, se resolvió bien. No se llegó a un acuerdo, me acuerdo que la resolución de eso fue que no hubo acuerdo. Pero el consejo me sirvió para entender la situación, destrabarla. Me dijo, mirá, escribí esto, hacelo así y avanzá. Y después mirás. ¿No? Y dije, qué buen consejo fue en ese momento para esa situación particular, que finalmente no se llegó a un acuerdo, pero sí cerró el tema. Claro. Y en la otra punta opuesta de este tema, trabajaba con alguien que me decía, a mí no me digas nada, todo lo quiero por escrito. De hecho, yo me acuerdo que nos reíamos porque yo trabajaba con él, pero eso que me decía no me lo decía a mí. Me contaba su modus operandi. Yo decía, pero no se te hace largo y engorroso a veces. Y me decía, yo no quiero tratar con las personas. Quiero mirar papeles y que esos papeles digan lo que tengo que hacer. Entonces exigía un nivel de compromiso y de precisión en el pedido. Eso va a poner un like al capítulo. A mí me causaba gracia, me parecía infumable el pedido, pero entendía toda su lógica. Era un geólogo. Y cuando pedía las cosas decía, no, a mí me lo dejas todo. Hasta la cosa más simple él la quería por escrito y si podía no llamarte nunca más y cumplirlo, lo iba a hacer. Claro. Desde el deadline hasta lo que necesitaba. Entonces tenías que ser como extremadamente riguroso en pedirle todo. Y si no te hacía así. No, y te contrasto como 2 estilos personales muy diferentes. El que lo pedía todo por escrito odiaba hablar con las personas. Claro, bueno, ahí compensaba con... Si pudiera vincularse solo con un papel o con un mail, era su mundo ideal. Y la otra persona era como una persona como de mucho mundo, y un tipo muy grande, además ya retirado, que tenía como el olfato de lo que pasaba. Y yo decía, claro, los dos asumían que había un gran problema comunicacional. Claro. Y cada uno decía, mira, esto... avanzá un poquito y de esta forma, y otro decía, si no es así, no voy a hacer nada. Mirá, muy bueno. Si querés, para completarlo un poco, matizarlo, hay una anécdota que viví en relación a era como el cobro de, si querés, un impuesto, ¿no? Entonces, que tenía que pagar la organización que yo representaba, y nosotros decíamos, no, esto no hay que pagarlo, la otra parte decía, sí, hay que pagarlo. Yo decía, mirá, no hay que pagarlo porque ustedes están describiendo el encuadre y nosotros no estamos en este encuadre. No estamos acá, no estamos en esta descripción, ¿no? Entonces, la persona que estaba hablando conmigo, una persona bastante grande, con mucha experiencia,
el texto finalizado con coma, etcétera. Entonces me señala la palabra y me dice, etcétera. Acá están ustedes. Adentro, etcétera. Excelente. Entonces ya con eso resolvió. Dice, mira, cualquier cosa, ustedes están acá en este universo del etcétera. Te jugó tus propias reglas. Tremendo. Bueno, Luchi, extraordinario. Bueno, ¿tenés algo más para no, redondear? solamente esto de quizá lo volvamos a retomar el tema, pero sin caer en esto, ¿no? En estos extremos. Por eso quería leer el texto de Cortázar, que parecen casi ridículos y que además serían inviables, pero sí que por lo menos el procedimiento, por lo menos hacerlo con los ojos abiertos. O sea, mira, hay 6 o 7 cosas que rodean la actividad de esta ejecución que hay que escribirlas y tenerlas presentes, porque si no eso conspira con el propósito de un procedimiento que en el fondo ojalá es ser seguido por alguien. Vos sabés que mi último comentario es, yo creo que la gran dificultad que existe en la comunicación interpersonal no solo es subestimada por las personas, sino que no es entendida, no es tenida en cuenta, no entra dentro del universo de nociones vinculares de las personas. No nos entendemos cuando hablamos porque somos estructuras biológicas diferentes y cerradas. Entonces el universo de la interpretación funciona hacia adentro. Todo lo que sea algo externo que tenga que entrar en el universo interpretativo de las personas, sea un procedimiento, sea una palabra, va a requerir de un esfuerzo extra de comprensión para empatar significados. Para eso que está escrito ahí afuera, en esa hoja, se escriba en mi mundo interpretativo de la misma forma, acá hace un gran esfuerzo. Sí. Bueno, todo ese esfuerzo yo creo que muchas veces no está considerado por las presiones de tiempo, etc. Luchi, extraordinario tema trajiste hoy. Con resultados a la vista. Bien, bueno, buenísimo el tema.